Damos gracias a Dios por su vida, damos gracias a Dios que espero que se hayan gozado con las alabanzas que estaban viendo. Yo pensaba en cómo vivimos en un tiempo privilegiado por la tecnología, en la cual a pesar de la distancia podemos alcanzar. Cantábamos la canción, decía que la tierra será llena de su gloria, que podamos ir y predicar a las naciones. Y ya, sin nosotros movernos en un avión, podemos alcanzar las naciones. Cuán bueno es Dios, cuán privilegiados somos de vivir en este tiempo, en esta temporada, en esta generación. Seguimos con este contratiempo de nuestros servicios en línea. Aún no hay servicios presenciales para los hermanos. Es un contratiempo nada más. Pero nosotros seguimos preparándonos desde casa, ¿verdad? Seguimos leyendo, seguimos viendo los servicios para poder ir creciendo, para poder ir aumentando en fe cada día más. Con esto empezamos el mensaje de hoy. Y el trabajo en el reino, para nosotros ser eficaz en el trabajo en el reino, no solamente es necesario tomar en cuenta nuestras habilidades, nuestros dones que Dios nos ha dado. No es solo suficiente con saber qué somos capaces de hacer, sino más allá es de también conocer nuestras fallas o lo que tal vez nos puede detener, nos puede ralentir, se dice en francés, atrasar. Y yo pensaba cómo el Dios, nuestro Dios, creador de la humanidad, puso en nosotros las emociones. Como un regalo, nosotros podemos, a través de la risa, a través de la alegría, a través de ni siquiera abrir nuestra boca, nosotros podemos expresar nuestras emociones. Y cómo Dios nos entregó a nosotros, los humanos, el poder mostrarle a las demás personas cómo nos sentimos, aun si estamos enojados. Y hoy hablaremos de una emoción en particular que todos llegamos a sentir, me atrevería yo a decir a diario, y es el miedo. Y quiero compartir con ustedes lo que es el miedo según el diccionario. Dice: sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. En la misma rama, el temor es un sentimiento que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Es un mecanismo de seguridad que permite tomar precauciones en situaciones de amenaza. El miedo produce un incremento en el consumo de energía celular, un aumento de la presión arterial. Los niveles en la sangre aumentan también y la actividad cerebral de alerta es incrementada. Puede engendrar también otras emociones como el enojo o la ansiedad. Señor, te damos gracias en esta hora, mi Dios. Te bendecimos y te honramos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Permítenos en esta hora, Señor, enfocarnos en tu palabra y el mensaje que tú traes en esta hora. Quita toda distracción, Señor. Quita todo aquello, Señor, que nos quiera robar la bendición de tu palabra, Señor. Haz que cada corazón, Señor, pueda estar despierto, Señor, cada oído atento, Señor amado, a esta tu palabra en esta hora, mi Dios, por la cual te honramos y te glorificamos, Señor, sabiendo que todo lo que proviene de ti es bueno, Señor amado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. A todo lo largo de la Biblia, si nosotros leemos un poco, y mismo los que no leen, podemos saber
que Dios a través de toda la palabra nos dice que no temamos. Nos debe confortar como hijos de Dios el saber que Él nos dejó ese consuelo a través de su palabra escrita, que no temiéramos. Y yo me puse a pensar, siempre que tengo el privilegio, es para mí un gran privilegio, una responsabilidad poder compartir de su palabra, yo le pregunto a Él, ¿qué es lo que yo tengo que hablar? Porque si bien hemos escuchado muchas veces que, pues, hay veces pensamos que ya todo fue dicho, pero siempre Dios tiene algo más que agregarle a su palabra para nosotros poder ir creciendo. Y lo que en esta noche yo quiero compartir con cada uno de ustedes es algo simple y sencillo, es algo básico, esa es la palabra, es algo básico para nosotros crecer en el reino. Y como les decía, nos debe de ser de alegría para nosotros saber que Dios nos dice no temas. Y eso nos puede hacer reflexionar por qué Él nos diría no temas. Él sabía que iba a llegar el momento de la duda, tal vez el momento de la incertidumbre, el momento del cuestionamiento. En una cierta medida, el miedo es algo muy eficaz. Por ejemplo, nosotros vivimos, a los que nos están viendo tal vez en otros países, en Canadá, y ahorita en Canadá, no recuerdo a cuánto hasta ahorita, estábamos casi llegando a los menos 30, bajo cero. Hacía mucho, de hecho hace mucho frío, todavía no me he logrado entrar en calor, pero en este país que nosotros vivimos, un ejemplo que podemos hablar del miedo es que cuando nosotros vamos a un lugar donde hay gradas y hay hielo o nieve o verglas que se le dice aquí, uno tiene temor de caerse, y en esta medida el temor hará que nosotros redoblemos de cuidado, porque lo que vamos a hacer es que vamos a ir, por ejemplo, yo voy a agarrarme muy fuerte de si hay una manecilla donde agarrarme para no caerme. En esa medida, esa emoción, el miedo, el temor, en este caso a caer, es muy justificable. Pues nosotros, Dios nos la puso como un medio. En lo que yo estudiaba todo esto del temor, yo traje simplemente algunas definiciones en cuanto al temor, pero es algo que abarca extremadamente muchas cosas, la psicología, la mente y todo eso. Pero cómo Dios puso en eso nosotros en modo de preservarnos de algún peligro, de alguna amenaza. En esa cierta medida nosotros estamos bien en cuanto al temor. Y hay un sinnúmero de miedos y temores. Yo estaba leyendo, hay unos que dan hasta risa. Creo que el que más me causó, tal vez no risa, pero era que el temor a tener un temor. Existe un nombre para ese temor, de simplemente tener un temor. Y bueno, está la muerte, está la soledad, está tal vez la escasez en la economía, tenemos miedo de tener un accidente. Hay muchos miedos que son normales de la naturaleza humana, en el cual nosotros podemos encontrar identificación de decir, bueno, ya he sentido miedo de decir, volvemos con lo que estamos en un país nórdico, que las calles se ponen lisas y que de repente, pues, honestamente, cuando uno frena se puede deslizar. Tener miedo a un accidente. Cada uno de nosotros como miembro del reino, hay unas bases por el cual nosotros tenemos ciertos miedos. Nosotros debemos de preguntarnos como hijos de Dios si esos miedos afectan nuestro trabajo en el reino. Y preguntarnos también que si es normal que nosotros alimentemos ciertos miedos en nuestra mente. Y es ahí el meollo del asunto, nuestra mente. En ocasiones que son demasiadas, diría yo, por falta de entrenamiento, por falta de permitirle a Dios obrar en nuestras vidas, la capacidad de reconocer lo que Dios puede hacer
frente a ciertas situaciones, el miedo se apodera de nosotros, abarca nuestra mente, nos confunde y no nos permite seguir avanzando, nos detiene. La falta de ver a Dios, eso provoca que faltemos de ver que Dios puede obrar en medio de ciertas situaciones y que Él justamente permite esas situaciones para Él poder obrar a través de ellas. Y eso nos hace ver que eso incapacita a nosotros como iglesia, nos incapacita a poder ir creciendo, poder ir aumentando en fe, porque no le hemos permitido a Dios, porque nuestros miedos han abarcado nuestra mente. Y una de las más grandes tragedias que yo puedo decir como hijos de Dios es que a nosotros se nos olvide lo que Dios ya ha hecho por nosotros. El temor puede paralizarnos, como repito, ante ciertas situaciones y ante el no saber qué hacer, muchas veces nos detenemos y quedamos estáticos. El temor puede llegar a causarnos una obsesión por buscarle una situación humana a nuestras dificultades, una obsesión dañina. Podemos llegar a sentir culpabilidad por no haber hecho lo correcto cuando era necesario. Muchas veces no le ha pasado que usted se da cuenta que ya pasó una cierta situación y dice, eso es lo que tendría que haber hecho. Y podemos entrar en un temor de decir, sentirnos culpable por no haber hecho lo que nos correspondía hacer en ese momento. Así como Dios nos consuela en su palabra, que dice, como leíamos, que no temiéramos, así Él nos dejó todas las armas que necesitamos nosotros, todo lo necesario para nosotros poder enfrentar estos miedos. La palabra está llena de advertencias y en Juan 16:33, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Quiero que me acompañen también a leer Filipenses 1:27 al 30. Y le invito, hermano, en realidad, hermanos, si están en la casa y tienen la posibilidad de tener sus Biblias o incluso en sus teléfonos, de hacerlo para no perder la costumbre de buscar las escrituras, lo que estamos leyendo. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido, y esta parte, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hay una versión The Message que se llama en inglés, traducida al español, sería: su valentía mostrará a aquello a lo cual se enfrentan derrota para el enemigo, victoria para nosotros en Jesucristo. Francisco Lacueva, un pastor misionero español, escribió: Dios les ha concedido el privilegio no solo de creer en Cristo, sino también de tener la oportunidad de padecer por Él. Y es que en las Escrituras, en la palabra de Dios, ¿cuánto nos gusta como hijos de Dios cuando escuchamos un mensaje o cuando leemos la palabra donde se nos hable que vamos a ser bendecidos, que vamos a ser prosperados, que Dios cuidará todo de nosotros? Y muchas veces cerramos los ojos o cerramos los oídos, nos rehusamos a aceptar que también se nos dice que seremos perseguidos. No podemos escoger como hijos de Dios qué porción vamos a agarrar de la palabra, agarrar solo las bendiciones, agarrar solo aquello que nos conviene, olvidándonos de lo que Él nos ha llamado a hacer en realidad.
La palabra, como decíamos al principio, nos dice, como Jesús dijo en sus palabras, que íbamos a tener aflicciones. Dios, en su inmenso amor, que nos dice no temas, nos advierte de todas estas cosas que están por suceder, de todas aquellas cosas que nos podrían suceder. A través de los escritores nosotros lo podemos ver, todo lo que ellos eran perseguidos muchas veces. Hemos leído incluso de las persecuciones que los apóstoles tenían. Y si bien es cierto, no son en nada comparables con las nuestras en este lado del mundo. Porque si bien es cierto, aquí en Canadá nosotros estamos muy cómodos. Mismo en el continente americano podemos considerar que estamos cómodos en cuanto a cuando vamos a predicar. No recibimos persecución física ante la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué hay cuando nos vamos más allá a otro continente? No estamos hablando de los apóstoles, hablamos de esta generación, misioneros tal vez, o predicadores que son mártires incluso, que han muerto por la causa. Y ellos, por compartir el Evangelio, padecen estas cosas, sabiendo que todas estas cosas que iban a suceder. Y sabemos que incluso los apóstoles, mismo si ellos eran perseguidos, uno podría decir, wow, ya suficiente con que los persiguieran físicamente para matarlos, pero ellos eran humanos como nosotros, ellos tenían necesidades como nosotros, ellos también tuvieron las dificultades que nosotros teníamos. Entonces, sí, yo considero que en nada es comparable nuestro padecer de hoy con los padecer que recibían los apóstoles en aquel entonces, que era doble: persecución por predicar la palabra y persecución porque eran humanos. Sus propios pensamientos, sus propios temores venían a ellos también. Quiero que me acompañe a 1 de Pedro 1 y dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservado en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivos de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se purifica al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser limpiadas por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. La Reina Valera dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Esa es otra advertencia, que nuestra fe iba a ser puesta a prueba. ¿Y cómo es puesta a prueba? Por dificultades, por cosas que surgen y llegan a nuestra vida. El temor lamentablemente puede hacer que rechacemos grandes oportunidades de parte de Dios para no saber cómo atender a lo desconocido. Rechazamos tal vez, y nos puede muchas veces impedir tomar ese riesgo que conlleva en nuestra humanidad tener fe y creerle a Dios. Muchas veces Dios nos ha dado promesas que no hemos accedido por temor, porque medimos nuestros recursos, porque pensamos en nuestras capacidades, y entra el temor de decir: no voy a ser capaz. El problema con ciertos temores es que dan cabida a la ingratitud. ¿Cómo así? Porque olvidamos lo bueno y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La información de las circunstancias repentinas hacen que tengamos que calcular qué vamos a hacer, qué vamos a decir frente a ciertas situaciones. Y cómo lo procesamos depende únicamente de nuestra relación con Dios.
Porque de la manera que nosotros actuamos es de la manera que hemos crecido. Ante los miedos que llegan a nosotros, lo que sabemos y creemos de su palabra es de la manera que nosotros vamos a actuar. Pero la razón humana no puede comunicarnos el conocimiento adecuado de las cosas de Dios. Esas llegan, como le digo, al estar en comunión, al conocer qué dice su palabra, al tener intimidad con Él, al poder saber qué es lo que Él espera de nosotros en ciertas circunstancias. Francisco Lacueva, una vez más, en relación con Efesios 4:22, dice que nos despojemos del viejo hombre y que seamos renovados en la actitud de la mente. Él dice, Pablo habla de la renovación de la mente porque el cambio de vida ha de reflejarse primero y principalmente en una nueva mentalidad, puesto que la conducta no es sino la exteriorización de las convicciones que llevamos dentro. Esa nueva mentalidad es la que puede captar las cosas que son de Dios. Debemos alinear nuestros temores con lo que la palabra dice. Cuando la palabra me dice que nosotros debemos renovar la actitud de nuestra mente, que nos despojemos del viejo hombre, me está diciendo que me olvide de la manera que yo pensaba o cómo yo hubiera procedido ante ciertas circunstancias en mi manera de pensar antes de conocer a Cristo. Me está diciendo que suelte mi vieja naturaleza y que le dé cabida a los nuevos pensamientos a través de la palabra, a través de la oración que Dios pone en nosotros y que así nosotros vamos creciendo. Debemos de reconocer la bondad, hermanos, de Dios en nuestra vida. Si nosotros, yo sé que aquí no están ustedes, pero le invito a que tome un minuto a reflexionar, a meditar. ¿Quién de nosotros podría decir, no, Dios no ha hecho nada por mí? Si nosotros nos detenemos a pensar en la bondad de Dios, de todas las cosas que Él nos ha librado, de todas las cosas que Él nos ha rescatado, de todas aquellas cosas que nos ha apartado, de cualquier accidente, cualquier cosa, nosotros podríamos entender que Él ha sido bueno. Si usted medita ahí en su casa, medite todas las oraciones contestadas, todas las oraciones que hemos hecho y que Él nos ha contestado. No me cabe la duda de cada uno de nosotros tuviéramos una larga lista individualmente de dar motivos, razones por las cuales estar agradecidos con Dios, por el cual no temer, porque sabemos que Él ya ha respondido a nosotros. Él ya ha escuchado nuestro clamor y Él ya nos ha librado de muchas cosas. Salmo 103:2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Otra versión dice, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Iglesia, si Dios estuvo contigo en los momentos peores que tú pudiste imaginarte, que tú pudiste decir, esto ya es lo último. Muchas veces nos encontramos en situaciones que decimos, esto ya es el final. Ya no sé cómo ir más allá. De aquí no paso. Sin embargo, estamos de pie. Están en sus casas, están con salud. Espero y deseo con todo mi corazón, pero saber que estamos vivos, que Dios nos ha guardado, nos ha preservado, es motivo más que suficiente para reconocer y recordarnos que Él ha sido bueno con nosotros. No vuelvan atrás, no piensen en cómo eran antes. No puedes olvidarte de lo que Dios ya hizo por ti. Y en cuanto estamos en una situación viviéndola, el miedo puede abarcarnos de tal manera que no veamos y nos olvidemos
Me encanta este salmo, este versículo donde David dice, bendice alma mía y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él se está hablando a él mismo, a su alma, que bendiga a Dios y que no olvide ninguna de las cosas que Dios ha hecho por él, sabiendo que cuántas veces lo habrá librado de la muerte. Aparte de advertirnos de nuestra fe, que sería puesta a prueba, la palabra nos muestra en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Otra versión dice dominio propio. Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite decir y clamar, Abba Padre. El espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. No somos esclavos del temor, dice, somos hijos de Dios. Aquí Pablo también nos vuelve a recordar, si sufrimos ahora con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. También nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino el último es autodisciplina, dominio propio. Dios nos ha dado la capacidad de podernos disciplinar a nosotros mismos en cuanto a reacciones, en cuanto a acciones que vamos a tomar frente a la adversidad, frente a cualquier cosa que esté a nuestro entorno. El hecho que nosotros ya no seamos esclavos y nos está diciendo que nos ha dado un espíritu y que no volvamos al espíritu de esclavitud, porque ya somos constituidos hijos. Ya hacemos parte del reino de Dios. Debemos entender que el temor no solo encierra una falta de fe, sino encierra inquietud, incertidumbre y falta de confianza. ¿Y falta de confianza en quién? En Dios. Porque al nosotros dejar que el miedo se apodere de nosotros, estamos diciéndole a Dios que el miedo, la situación que nos agobia, el temor que nos asedia, es más grande que Él, cuando no es así. Aunque vivimos en un mundo lleno de tinieblas, donde dice 2 Corintios 4 que el Dios de este mundo, Satanás, es el que reina, Él tiene un poder limitado. El único poder que tiene Satanás sobre usted es el que usted mismo le permite que tenga al aceptar en su corazón las mentiras, los engaños que Él ha depositado, que usted ha permitido y le ha abrido las puertas a creer lo que Él ha dicho. Él busca sembrar en nuestros corazones lo contrario de lo que la palabra dice. Él va en contra, dice la palabra, en contra del conocimiento de Dios. Él quiere que cuando Dios dice salud, nosotros digamos enfermedad. Él viene para engañar nuestras mentes y mantenerla en un estado pasivo. 2 de Corintios 10 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La traducción lenguaje actual dice, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. La palabra nos está diciendo aquí que nosotros como iglesia tenemos el poder de hacer cambiar las mentes a los pecadores. Imagínense aún cuánto más nosotros podemos hacer en nuestra propia mente. Cuando nosotros venimos y hacemos lo que dice aquí, destruimos todo argumento, toda mentira que Satanás viene a través de la palabra de Dios. Cuando Él viene a decirnos mentiras, nosotros contrarrestamos con la palabra de Dios.
Pero lamentablemente muchas veces como iglesia nos refrenamos y damos cabida que el miedo absorba todo de nosotros. Es tan grande el temor, el miedo, que acapara todo nuestro ser y nos incapacita a ver una solución. Nos incapacita a hacer lo que la palabra nos manda a hacer. Yo escribí aquí, es de importancia capital entender que la manera que permitimos los sentimientos gobernar nuestros pensamientos determinará los frutos y el crecimiento en nuestras vidas. Si nosotros permitimos a que los pensamientos escasos minen nuestra mente, no vamos a poder tener fruto de la palabra que escuchamos o que leemos, porque ya nuestra mente estará programada para contrarrestar esa palabra que quiere dar vida, que quiere dar fruto. Nuestra mente será absorbida por lo que no hemos despojado, que leíamos anteriormente. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de resolver problemas, trayendo solución. 1 Corintios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense la capacidad que nosotros tenemos, que frente a problemas, se nos ha dado la capacidad de poder resolverlos, de traer soluciones en vez de quejas. Y lamentablemente, si nosotros vemos nuestra vida, y es por lo cual podemos ver la condición actual de cada una de las vidas, es de ver que en realidad no hicimos lo que la palabra dice. No creímos que teníamos la mente de Cristo. Nosotros leemos el tengo la mente de Cristo de una manera muy liviana. No logramos entender la magnitud de esta palabra. Son 4 palabras, 5 palabras, que conllevan un gran poder. La verdad es que Dios, en un abrir y cerrar de ojos, podría hacer que nosotros seamos transformados y que pensemos de una cierta manera y asunto resuelto. Pero en su divino plan, Él nos otorgó Él nos delegó el poder decidir. Él nos delegó el poder resolver problemas. Él nos dio la capacidad, la autoridad para nosotros poder hacer aquello que Él ya había hecho. Imagínense que en su divino plan, en sus estrategias, que Él nos entregó parte del trabajo. Y si bien, como dije, Él nos ha dado Él pudiera Él mismo hacer todo en un así, no es la manera que Él escogió. No es la manera que Él quiere hacer, porque Él quiere glorificarse a través de nosotros. Él nos dio a nosotros como iglesia, nos delegó el poder y la autoridad para nosotros hacer las cosas, para que Él pueda fluir a través de nosotros en nuestro entorno. Él nos ha dado la capacidad de multiplicarnos por el poder que Él depositó adentro de nosotros. Para nosotros crecer en fe, una iglesia firme, fuerte, una iglesia que no fluctúe, una iglesia estable, que no tema lo que mundialmente está sucediendo, que se mueva, sino que permanezca arraigada con el único objetivo de cumplir la voluntad de Dios. La iglesia fue puesta sobre la tierra para cumplir los mandamientos que Dios le dio. La iglesia fue puesta para expandir el reino de Dios. Pero Satanás, por otra parte, busca debilitarnos, busca cansarnos, busca hostigarnos. Y él, su único motivo es detener el plan de Dios, detener el único objetivo que nosotros tenemos, que es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que él busca. Con lo que Él nos lanza, con los miedos, con los temores, con las situaciones,
Porque Él quiere que nosotros callemos, que nos detengamos, que nos paralicemos, que nos atrasemos y que no nos levantemos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y la verdad es que con todo eso que vengo de decir, le resultaría muy difícil a la iglesia avanzar, con temores, con angustia, con preguntas. Cuando envuelta en los afanes de la vida, se encuentre demasiado ocupada como para cumplir con el trabajo en la obra. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en que no hay tiempo, no hay recursos, estamos enfermos o cualquier otra excusa que podamos dar? ¿Cuántas veces, sin lugar a duda, todos de nosotros hemos dado unas excusas y no hemos cumplido con la obra, con el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Cuántas veces por miedo no hemos hecho lo que Dios nos ha dicho? Muchas veces nos ha repetido que hagamos porque pensamos que no somos capaces, que lo vamos a hacer. Porque nos incapacitamos nosotros mismos. Cuando nosotros nos rehusamos por temor, por miedo a hacer lo que Dios nos está pidiendo de hacer, ¿sabe usted que nosotros estamos incapacitando a Dios? Estamos impidiendo que Él obre un milagro. Cuando Él quiere moverse a través de nosotros, cuando por la calle vamos y sentimos hablarle a alguien del Evangelio, compartir las buenas nuevas, y retrocedemos y no lo hacemos por temor, incapacitamos la salvación de Jesucristo en ese momento. No permitimos a Dios que obre un milagro. Tal vez tenemos a alguien enfermo y no oramos, hemos sentido de orar y no lo hacemos por temor al que dirán. Hemos impedido que Dios obre un milagro. Y usted puede decir, qué fuerte es eso, ¿cómo yo voy a impedir que Dios haga algo si Él hace su voluntad? Eso es cierto, pero también es cierto que como iglesia Él nos ha delegado de tâches à faire. Él nos ha delegado cosas que cada uno de nosotros tenemos que hacer y que lamentablemente no hemos hecho por temor. Y esas cosas que nosotros aún no hemos hecho, si bien es cierto, la semana pasada la predicación decía que nadie más va a hacer lo que nosotros fuimos llamados a hacer, las otras personas van a hacer otras cosas, pero eso que yo no hice, Dios no lo pudo hacer a través de mí. Dios no pudo obrar ese milagro, Dios no pudo salvar. Y usted dirá, pero Dios es el que salva, Dios es el que decide. Pero lo que nosotros tenemos que hacer individualmente y corporativamente como iglesia, no podemos permanecer pensando en que Dios es el que va a hacer las cosas. Él ya nos delegó las cosas a hacer. Y esto, yo no estoy diciendo que Dios no hace las cosas, Él las hace a través de nosotros. Él no está físicamente aquí, su Espíritu Santo es el que se mueve en los corazones de las personas, pero nosotros somos los que abrimos la boca. La palabra dice que ¿cómo oirán si nadie les predica? La palabra ya está. La cruz, la resurrección, ya todo eso fue hecho. Pero si nadie va, ellos no pueden escuchar, no pueden saber porque no tienen acceso a eso. Fuimos nosotros como iglesia los llamados a ir. Y en este país, ir a las naciones es salir allá a la puerta y tenemos las naciones del mundo a nuestra disposición. Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Otra versión dice, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Pablo en Corintios, él revela que tiene temores por dentro. En Primera de Reyes se nos dice que Elías tuvo miedo y hasta huyó para salvar su vida y hasta deseó la muerte por miedo.
Moisés tuvo miedo. Josué se le dice 3 veces que se esfuerce, y a la tercera vez de decirle que se esfuerce, Dios le dice, no temas ni desmayes, agrega. El único temor sano es el temor a Dios. Primera de Pedro dice que temamos a Dios, porque eso nosotros reconocemos que Él está por sobre encima de todo. El temor a Dios es saber que de Él es todo. No es un temor como el temor que las situaciones nos hace sentir. Tampoco es un temor frente al peligro. Pero si comparamos el de las situaciones que nosotros podamos sentir y el temor a Dios es lo sano a tener. Tener temor a cómo somos para Él. Si perdemos el temor a Dios, ya nada nos refrena. Cuando las personas ya no temen o ya no ni siquiera piensan en lo que Dios pensara, de qué es lo que piensan, de qué es lo que hablan, de qué es lo que hacen, ya no hay ningún control en sus vidas porque le han dejado libertad a su yo. Y mirábamos que estos hombres de la Biblia que tuvieron temores, hombres como nosotros, que nosotros consideramos como los héroes de la palabra, Dios nos deja estos ejemplos para que nosotros sepamos que en nuestra humanidad nosotros vamos a tener temores. Él nos los advierte. Él nos dice que vamos a ser perseguidos, que van a venir las dificultades, incluso que eso, que de la manera que nosotros reaccionemos, va a hacer que somos en realidad. Porque nuestras reacciones y nuestras acciones dependen de lo que tenemos en nuestro interior. Si nosotros hemos renovado nuestra mente a creer lo que la palabra me dice que yo soy, que ya no soy esclava, que yo soy hija de Dios, que somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Jesucristo, eso nos va a llevar a que nosotros ya no temamos a las circunstancias naturales que en este momento tal vez podamos estar enfrentando. Tal vez muchos de ustedes puedan estar sintiendo soledad por el tiempo que estamos viviendo, porque estamos en confinamiento, no nos podemos visitar, incluso ni siquiera nos podemos abrazar supuestamente si nos vemos. Todas esas cosas, si nosotros dejamos que nuestros pensamientos no renovados acaparen, será muy fácil caer en el desagradecimiento, en el no reconocer lo bueno que Dios ha sido con nosotros, que hasta el día de hoy nos ha apartado, como decíamos anteriormente. Vemos a través de estos hombres que pudieron lograr grandes cosas, que padecieron no solo mentalmente, sino físicamente, dolores, muertes algunos. Y nosotros tenemos la capacidad, es como cuando uno tiene, a veces uno habla verdad, aconseja a sus hijos y uno dice, uno ya ha vivido, ha pasado por ya ha pasado por esas situaciones y uno les enseña, uno les dice, mira, así es porque ya pasé por ahí, ya sé cómo está ahí la situación. Dios nos dejó en su palabra eso mismo. Mira, cuando pases por ahí, así va a estar la cosa. Lo estoy diciendo en mis palabras, no lo dice así la Biblia. Cuando te enfrentes a ciertas situaciones va a ser muy duro. Vas a llorar a lo mejor, te vas a sentir muy triste, vas a sentir que no tienes consolación tal vez, pero no temas. Después de Jesús advertirnos que en el mundo tendríamos aflicciones, Él dice, pero confiad, no teman, confíen, yo he vencido al mundo. Salmo 56:3 dice, y yo le invito, para ir terminando,
que ahí donde usted se encuentra, que usted se pueda levantar en oración, en clamor. Que si hay alguno de ustedes que se siente desanimado, que cobre ánimos para servir al Señor. Que declaremos como David dice, en el día que temo, yo en ti confío, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yo le invito que como iglesia tome este tiempo, 5 o 10 minutos a lo mejor, que usted se levante si quiere levantarse, que usted salga de su comodidad, que con las palabras que usted declare, cambie la atmósfera donde usted se encuentra, cambie la situación, le permita a Dios, a través de su Espíritu Santo, esas soluciones que nosotros fuimos llamados a traer a esta humanidad, les pueda ser reveladas a su mente y a su corazón. Que salga de su pasividad, que cambie su entorno y que aplique el dominio propio que Dios nos ha dado. Que diga como David dijo, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Iglesia, cambia el aire que tienes. Tal vez tú en tu casa dices, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero en la realidad de las cosas nosotros podemos saber en dónde estamos, en lo que hacemos en la obra para el Señor. ¿Qué tanto nos cuesta avanzar? ¿Qué tanto nos cuesta creer? ¿Qué tanto nos cuesta vencer los temores? Y yo pensaba cuando pensaba en los salmos y en que en muchas ocasiones David, él se habla a él mismo, él dice las cosas, él dejó plasmado sus oraciones que él tenía con el Señor y las grandes verdades de los milagros que Dios hacía contestando sus oraciones. Con simplemente decir, busqué al Señor y me respondió, me libró de todos mis temores. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que depasa nuestro entendimiento quiere decir que va más allá de lo que nuestro razonamiento o nuestros cálculos podamos tener. Esa paz que nosotros mismo al calculando, voy a hacer esto en esta situación, no podríamos alcanzar. Esa paz que solo Dios nos puede dar. Esa paz que nuestra mente simplemente no puede entender porque va más allá de lo que nuestras soluciones humanas puedan llegar. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Otra versión dice, supera todos nuestros temores. ¿Y cuál es ese perfecto amor? En la cruz Jesucristo venció todo temor. En la cruz Él venció todo obstáculo. En la cruz Él venció lo más que usted puede decir, esto jamás le ha pasado a nadie. Eso Él lo venció. Su amor perfecto echa fuera todo temor que pueda llegar a nuestra mente. Todo aquello que quiera destruir nuestras mentes en Cristo, acuérdese que acabamos de leer que guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús, para que nuestra mente piense en las cosas de Dios, piense en cómo la palabra nos dice que no temamos, piense en que de una palabra que nuestro enemigo pueda decir en contra de nosotros, Dios tiene un sinnúmero de promesas en su palabra que contrarrestan toda maldad, que contrarrestan todo temor.
Así que, iglesia, yo te invito a que te levantes hoy y digas, terminemos diciendo, como dijo David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Empieza a declarar esta palabra sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu mente. Que cualquier cosa que se pueda levantar, en este caso David hablaba de guerras, él era el rey David, ¿verdad? Él era un guerrero. Pero él dice aquí que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Tal vez físicamente no hay un ejército alrededor de nosotros. No hay guerra contra nosotros. No hay nadie que nos venga, una persona, a atemorizarnos de esta manera que Él está haciendo aquí. Pero muchas veces alrededor de nuestra mente acampa un ejército, acampa muchos pensamientos. En nuestra mente se levantan muchas guerras sobre nuestra antigua manera de pensar y nuestra manera renovada de pensar. Pero sobre todo eso, dice, yo estaré confiado. Levántese hoy y diga, a pesar de todo lo que mi mente pueda abrigar, que es contrario a la palabra, yo no temeré. Yo confiaré en el Dios de mi salvación. Porque no hay ningún otro nombre sino Jesucristo el justo, al cual le debemos la salvación. En la cruz del Calvario, Él nos dio la más grande prueba de amor que pueda existir. Y si alguien nos está escuchando que no conoce, no ha recibido en su corazón a ese Dios del cual hablamos, y tal vez tiene soledad, temores, angustias, que en esta hora pueda recibir la salvación en su corazón. Pueda saber que este Dios, si bien nos advirtió que íbamos a tener dificultades en esta vida, pero Él nos dio todo lo que nosotros necesitamos para sobrellevar y ir más allá de nuestra humanidad, de nuestros pensamientos humanos. Nos dio la capacidad de poder solucionar, de poder encontrar a través de su palabra una porción que nos aliente a nuestro interior. Yo les invito a que, y ya los invité mucho, a que esta palabra no quede aquí nada más. Les dije al principio que era algo básico. Básico porque nuestra mente a Dios es lo principal, pues Él dijo que debíamos de amarle con toda nuestra mente también. Y al nosotros entregarle nuestros pensamientos a Él, hacemos que Él pueda ir creciendo en nosotros y así nosotros poder trabajar eficazmente en el reino. Pero si nosotros le entregamos nuestros pensamientos a nuestro enemigo, no podremos ser eficaces, no podremos tener frutos, no podremos seguir avanzando. Así que si usted se encuentra, es de los que se encuentra en esta situación, vamos a orar ahora pidiéndole a Dios que quite todo temor, que quite todo aquello que a Él no le sirve. Y si bien mientras yo estudiaba yo veía como muchas veces nosotros somos muy rápidos cuando llega algo a nuestra vida para decir, no, tengo que reprenderlo, tengo que rechazarlo, Y yo he aprendido que hay veces hay que detenernos, ver qué es la situación, porque muchas veces Dios quiere obrar a través de esas situaciones. Y hay veces eso que tal vez llega camuflajeado, nosotros estamos rápidos para reprender, y a Dios no pudo glorificarse porque nosotros no quisimos saber nada de eso.
Así que le invito a que oremos en esta hora, dándole gracias a Dios primeramente, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada versículo en ella escrita, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor amado, tú no nos dejaste solos, Señor. Nos dejaste un manual, Señor, para que nosotros pudiéramos enfrentarnos, Señor amado, con la ayuda de tu Espíritu Santo, de tu presencia, Señor, a la vida, Señor, que llevamos. Padre, te damos gracias porque en tu infinita bondad, Señor, tú tienes misericordia de nosotros. Te damos gracias en esta hora y queremos hacer como el salmista, Señor, que no olvidemos, Señor, todas las bondades que tú has tenido para con nosotros. Que podamos ser hijos agradecidos en esta hora, Señor, de una manera con palabras, Señor, dirigidas a ti, allá en nuestros hogares o aquí. Señor, decimos que todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Reconocemos que tú nos has guardado. Te pedimos perdón si en algún momento nos hemos olvidado de esas oraciones contestadas, Señor, y que hemos renegado, tal vez, Señor, nos hemos quejado. Pero en este momento queremos darte gracias porque reconocemos que cada día tú estás con nosotros. Tú no fallas, Señor. Tú eres fiel. Tú estás ahí en cada instante, en cada circunstancia, aun cuando pensemos que estamos solos y que nadie nos escucha. Tú ahí estás, Señor. Tú estás escuchándonos, Señor. Por eso, Señor amado, que te pido por cada uno de tus hijos que pueda reconocer esta gran verdad. Que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, situación, Señor amado, ellos puedan recordar quién eres tú, Señor. Todo lo bueno que has hecho. Que nos dijeras que no temiéramos. Nos advertiste que íbamos a padecer. Pero que eso, Señor amado, nos iba a hacer fuertes. Que nos iba a pulir como el oro, Señor amado. Que nos iba a limpiar para un día, Señor, ser glorificados contigo. Te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das de escoger, de hacer parte de tu plan, Señor, para llevarlo a cabo en esta humanidad, en esta tierra, Señor. Te damos gracias, Señor amado, porque tú nos escogiste, cada uno de nosotros, para llevar a cabo una porción de tu plan, de tu voluntad, Señor. Te damos gracias porque en nuestra humanidad pecaminosa, Señor amado, a través de Jesucristo que nos dio perdón y vida eterna, tú, Señor amado, nos haces siervos útiles, Señor, hijos tuyos. Te damos gracias en esta hora por eso, Señor. Gracias porque en tu gran misericordia, Señor, se te plació escogernos a cada uno de nosotros, aunque muchas veces podamos sentir que no somos dignos. En ti, Señor, lo somos. A través de la cruz, a través de la salvación, nosotros lo somos, Señor. Y te damos gracias en esta hora, Señor. Te pido por cada uno de tus hijos, Señor, que escuchará esta palabra, Señor amado, que se unirá a esta oración, Señor amado. Que cada uno de ellos sea fortalecido allá donde ellos se encuentran, Señor. Que en este tiempo tal vez mundial de incertidumbre, Señor, nuestra certeza eres tú, Señor. Nuestra fuerza eres tú, Señor. Nuestra seguridad eres tú, Señor. Nuestra provisión eres tú, Señor. Nuestra cuenta en banco eres tú, Señor. Todo lo que necesitamos eres tú, Señor. Que ellos puedan saber, Señor, que cada uno de los días que vivimos, Señor, tú nos cuidas, que tú acampas alrededor de nosotros, tu ángel acampa alrededor de nosotros, guardándonos, Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias una vez más. Lleva el consuelo, Señor, al necesitado. Padre, oramos por cualquier enfermo que se encuentre ahorita tal vez viéndonos o que nos verá después, Señor. Padre, declaramos sanidad, Señor, sobre toda
célula interna, Señor amado, sobre todo aquello que nosotros no podemos ver, Señor amado. Declaramos una sanidad divina, Señor, sobre cada cuerpo, una sanidad sobre las emociones, Señor, sobre la mente, sobre el corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te honramos, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, en este tiempo, Señor, de a pesar de no poder reunirnos, Señor, poder llegar hacia los hogares, Señor, con una palabra, Señor, que nos dice, no temas. Señor, ponemos delante de ti todas nuestras angustias y nuestros temores, Señor, para que seas tú, Señor amado, el que te los lleves. Y como dijo Pablo, Señor, sometemos nuestros pensamientos a ti, para que tú puedas obrar, Señor amado, para que tú puedas actuar a través de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te honramos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y por este día. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Siga buscando la presencia del Señor, siga buscando su palabra, siga reemplazando todos los pensamientos que no producen frutos dignos de Dios, para que podamos ser testigos fieles de Él en esta generación. Esto no se detiene al terminar la transmisión, sino va más allá, una búsqueda para poder ser cada día más como Él y poder hacer su voluntad en esta tierra. Que Dios les bendiga grandemente. Los esperamos el domingo a las 11 en el servicio que estaremos transmitiendo una vez más. Que Dios les bendiga.